Muy buenas tardes, y aquí estamos y acompañado por el doctor Walter Gómez. Walter, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y nos dirán, ¿qué viene a hablar un abogado? Bueno, realmente anoche con el episodio vamos a comentarle a gente de Beltrán o de la localidad de Baigorria, si ustedes no están enterados. En el día de ayer, cerca del mediodía, hubo un maltrato a animales, hubo denuncias de vecinos, precisamente calle Lisandro de la Torre al 300, donde se llamó a la policía, estuvo la GUM, gente del municipio. Bueno, se acercaron todos allí y nos dijeron que había un caso de maltrato. Un perro estaba golpeado, Walter. Según los vecinos decían que al perro de mayor porte lo habían golpeado con un martillo. No se sabe si en la cabeza o si en la columna, pero el perro estaba tirado y no tenía movilidad. Le secuestraron también un perro muy chiquito. Si tienen las fotos, si ustedes quieren, tenemos las primeras fotos, son de los perros y del lugar donde ayer se secuestraron estos animales por caso de maltrato. Así que si pueden ir viendo, son las primeras fotos. Ahí estamos para que Walter también la vaya viendo. Ahí ven donde se va acercándose la presencia de la GUM, de la presencia policial del comando. Ahí están retirando al perro mayor, que no se podía levantar por un intenso dolor, inclusive hasta tiraba a morder. Se conoce que sería problema de la columna, y al chiquitito, que tenía una cadena más grande que él. También dijeron, y recién hoy llegó el parte policial. Ahí estamos, la casa de Lisandro de la Torre al 300, me dicen las chicas, cerca del barrio Las Mariposas. Ahí decíamos que se presentaron todos los vecinos acompañando, y dicen que bueno, que le habían dado un golpe al can en su cabeza y en el cuerpo, y por eso había quedado inmóvil. Y ustedes ven en las fotos que allí el perro realmente estaba inmovilizado y no podía caminar. Nos dicen el fiscal de turno, Aquiles Balvis, quien informa que ingresaron al patio de la casa usando los medios correspondientes, rescatan a los canes, que tomen las medidas para que la puerta quede nuevamente cerrada, y se prosigue a retirarlos. Tuvieron que empujar la reja, toda una serie de historias. Había un trozo de madera en la puerta donde no podían entrar porque el perro más chiquito estaba adentro. Así que decimos que esto fue en el día de ayer, y el veterinario Gonzalo Costa, que es el que se hizo cargo de revisar estos animales. Lamentablemente, Walter, por eso, por todo esto que sucedió y que está sucediendo constantemente en la ciudad de Baigorria, en todas las localidades, esta violencia y este maltrato a los animales, que sabemos que está la famosa ley Sarmiento, que existe y que no se cumple. Por eso hoy te invitaba para que nos digas, ¿qué tenemos que hacer cuando nos enteramos de este caso de maltrato? ¿Cómo tenemos que actuar? Porque todavía muchísima gente, muchísimas proteccionistas no saben a qué acudir primero. La policía tenemos que llamar a la policía, que nos tiene que dar una mano. Sí, lo primero, por lo que estoy viendo, es un caso de crueldad. La ley prevé actos de maltratos y actos de crueldad. Nosotros genéricamente hablamos de maltrato, pero evidentemente la furia con que lo golpeó y el resultado, ¿no?, es un acto de crueldad. Lamentablemente nuestra ley no distingue penas, dice de 15 días a 1 año de sanción, de prisión. ¿Qué es lo que ocurre? No obstante, un acto de crueldad va a ocasionar que pueda ser la sanción máxima, ¿no? Ajá. De todos modos, como está previsto en una ley penal, la policía, los fiscales deben actuar, y deben actuar a petición de parte o de oficio también, porque es como cualquier delito. Si usted ve una amenaza en la calle, va a la policía. Si usted ve un hecho más grave, puede ir al fiscal. Bueno, lo mismo pasa con esta ley, la ley 14.346, contra actos de maltrato y crueldad contra los animales. Nosotros estamos más acostumbrados a aplicarla sobre la mascota, pero en realidad no distingue entre mascotas
y otros animales. Exacto, es para todos los animales. Para todos. Sí, que no tengan previsto leyes o sanciones más graves, ¿no? Porque convengamos que la ley de tráfico tiene tiene sanciones más graves en algunos casos. Ajá. Ahora, en el caso de, por ejemplo, comentan, dice, pero nadie en el momento lo vio. Si realmente lo golpearon, como decían, lo golpearon con un martillo o en la cabeza o en la columna, porque vemos que no se constataba golpes en la cabeza, sí en la columna porque quedó inmóvil y constató el veterinario que, algo le pasaba a esa columna que no se podía mover y después lamentablemente falleció. Pero que se necesita un video del hecho, del momento. A ver. El tema del video ha ocasionado que ahora tengamos como cierta preferencia por ese tipo de pruebas. Somos todos directores de cine. Lo que acá se necesita son pruebas del hecho. O sea, para acusar a una persona que comete un delito hay que tener pruebas, como en cualquier caso. Exacto. El video es una prueba, pero no necesariamente. Hace unos años atrás no estaba tan a mano el video para resolver un problema, las cámaras de seguridad, que obviamente han aligerado la carga probatoria de los fiscales, que son los que después tienen que llevar adelante el juicio. ¿Y con esto qué significa? Las pruebas tradicionales. Las pruebas tradicionales son el testigo, por ejemplo. Claro. Y eso requiere un compromiso de la ciudadanía. Bueno, que en estos casos mucha gente a veces tiene temor. Cuando llega, decís, tenés que hacer la denuncia. Ya mucha gente no hace denuncias porque tiene temor. Acá siempre hay involucrado, como en las cuestiones familiares, ¿no? La cercanía con el agresor y un disvalor del perro con respecto a otras personas, el perro, el gato, o sea, del animal. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Es muy difícil que se metan en el maltrato al hijo, el vecino que lo está viendo, y también es muy difícil que se metan con el tema de los animales. Siempre uno trata de llamar a un compromiso, ¿no? Un compromiso con la comunidad, porque al fin y al cabo este tipo de actos lesiona a toda la comunidad y son la génesis de actos peores. Si nosotros en la comunidad nos manejamos con este nivel de violencia que cada día se observa más, indudablemente después de los animales va a seguir con respecto a las personas. Seguro, por eso yo lo invitaba para que realmente nos ayude y nos diga qué medidas tenemos que tomar, porque ha pasado otros casos, un caso muy importante, me acuerdo que nos fuimos de aquí con el director a filmar en Frailes y Beltrán también por otro maltrato. Recuerdo. Se secuestra el animal, pero al fin y al cabo la persona la llevan retenida frente a todos esos vecinos que se habían acercado a la casa, pero después a la noche vuelve nuevamente, e inclusive había maltrato con un pariente que él tenía en la misma casa. Sí, entonces, ¿qué hacemos si la justicia no es justicia? Convengamos no es que la sanción que prevé la ley es muy leve y amerita solamente la detención para labrar las actuaciones y después permanecer en el estado de libertad. Esto es así y no es por culpa del fiscal o de la policía o del juez que tiene que aplicar esta ley de 15 días a un año. Entonces es absolutamente, para decirlo en términos que se usaban antes y eran más gráficos, es escarcelable. No va a permanecer detenido durante el proceso porque rige la presunción de inocencia. Pero mientras tanto sigue. Mientras tanto debería seguir el proceso. Entonces ahí aparecemos la comunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aportar datos, aportar pruebas. Es muy importante el primer momento. Determinar quién llama por teléfono avisando, qué dice que vio, qué no vio, hasta dónde podemos acreditar que existió un acto de maltrato o crueldad. Porque no es genérico. No podemos decir, en la casa pasó esto. Debemos identificar el autor del delito. Ajá. Para aplicar una sanción, la sanción se aplica a un autor penalmente responsable, porque es una sanción penal. Entonces, el autor penalmente responsable, ¿quién va a ser? El que logremos identificar como comunidad, que le aportemos esos datos a la justicia. Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, que ha pasado mucha gente que quiere hacer denuncias policiales, tema
de cualquier tema, pero hay mucha gente que no le han tomado la denuncia. En ese caso que la policía no tome denuncia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, ahí hay un incumplimiento de los funcionarios públicos, convengamos. ¿Y cuál es el otro paso? ¿A quién tenemos que decirle? El tema que vaya a denunciar, si está inscripto dentro de un delito o una falta también, inclusive deben tomarla. ¿Qué ocurre? Muchas veces, esto está cambiando, también debo decirlo. Sí, por suerte. Esto está cambiando. Están tomando las denuncias sobre actos de maltrato, de crueldad, pero a veces intentan disuadir que uno la presente y la gente dice, si me están diciendo esto, me voy. ¿Cuál es el organismo? Bueno, el Ministerio de Acusación. En el Ministerio de Acusación, cuando esto ocurre, uno va y dice, vengo a denunciar tal hecho, me presenté en la comisaría tanto a tal hora y no me la tomaron. No se tomó mi denuncia. Si tiene por qué no se tomó, los argumentos también los dice. Y ahí lo que está haciendo dos denuncias. La denuncia del acto de maltrato o crueldad y la denuncia por el incumplimiento del funcionario que está obligado a receptarla. Perfecto. Y otro tema, y bueno, y te agradezco porque la verdad vamos a ver si hacemos una reunión posible con las proteccionistas, de todos que están interesadas en este tema de cómo seguir y para llegar a un buen término, ¿no es cierto? El tema de los carros, que yo sé que es muy difícil, pero el carro también sale a la calle, no tiene medidas de seguridad, andan de noche, no tienen luz, también no respecta la Convención de los Derechos del Niño, o sea, sin fines. Sí, puede haber una multiplicidad de delitos. De hecho, hay proteccionistas que han actuado en base a toda la normativa. Hoy, como insisto, hoy se está teniendo más claro y resulta más fácil decir hay un caso de maltrato y te lo están aceptando. Antes había que recurrir a montar todo el escenario de explicar. Había niños, se estaba circulando en contramano, claro. O sea, había que argumentar un montón de cosas, pero hoy están actuando. Lo que hay que plantear claramente, lo mismo que en el caso anterior, cuáles son los elementos que tenemos para aseverar tal cosa. Si nosotros decimos hay un acto de maltrato, tenemos que decir qué es lo que está ocurriendo, cómo lo sabemos, de dónde sacamos los datos, quién nos dijo, claro, todo eso. Dónde se encuentra, porque a veces en el momento se puede ir, pero si determinamos dónde se encuentra, el fiscal a través de un veterinario puede determinar. Algunos casos de maltrato quedan claros, ¿no? Hay otros que son más difíciles, claro, que hay que hacer estudios, pero concretamente el problema más grave que hay en los carros es qué hacer después. Es el depósito posterior, que no es tan fácil, porque el fiscal podría ordenar un secuestro, conseguir la autorización judicial, y el tema es a dónde va. Claro. Porque a veces hemos empeorado la situación. Seguro. Esto ha pasado. Hoy en día, también debo decirlo, las proteccionistas se han capacitado mucho en esto, mucho, y conocen el tema, y están permanentemente capacitándose, y esto ha ocasionado que se prevengan estas situaciones. Pero hemos llegado, en algún momento teníamos, todavía lo tengo, un escrito modelo para pedir el secuestro al juez. ¿Por qué? Porque lo que ocurría era que se constataba, se iniciaban las denuncias y el animal continuaba en la misma situación que antes. ¿Y qué te contestaban cuando uno caía con el papelito? Decían, pero ¿a dónde lo llevo, doctor? Claro. ¿A dónde si la municipalidad no tiene lugar? ¿O tiene lugar para 2 o 3 y ya están completos? Si las organizaciones que se dedican a esto no están todavía armadas. Debo decir también que hay organizaciones que ya se dedican específicamente tienen santuarios, a esto, y claro, tienen espacio para trasladar. Inclusive tienen un sistema de adopción de caballos también. Uh-huh. Cuando son definitivamente quitados, tienen la posibilidad de darlos en adopción, tienen un registro de adoptantes, un control. Es decir, es un trabajo hormiga que no se ve, que las proteccionistas van haciendo permanentemente. Uno colateralmente por la profesión, y esto hay que decirlo, tiene contacto y conocimiento, pero el verdadero trabajo es el de las proteccionistas. O sea que ahora, por ejemplo, en este caso el tema es, como se hace siempre, seguir es el tema. Claro,
Ir al juzgado o seguir averiguando, pero uno tiene, porque por ejemplo en Bermúdez no hay una asociación civil. O sea, cada uno pone el pecho a su compañero. Entonces uno no tiene poder. Yo voy al juzgado y le digo cómo se sigue. Si me preguntan, les aconsejo que caminen en el sentido de organizarse como persona jurídica, por muchas razones. Sí. Y uno tiene el poder del ciudadano también, ¿eh? No es la víctima directa, pero tiene el poder de ciudadano, de ir y plantear cosas. Inclusive presentarse como un amigo del juicio, que se llama, presentarse en el expediente dando opiniones. Ajá. Esto la Corte Suprema lo ha receptado en fallos muy importantes que tenían que ver con defensa del consumidor y demás, y después se ha venido aplicando en muchísimos antecedentes jurisprudenciales donde el amicus curiae en latín se presenta, es una persona que se presenta. Ajá. Y brinda su opinión sobre lo que pasa en el juicio. Un ciudadano puede hacerlo, es valorable que lo haga, implica un compromiso, y un ciudadano que conoce la problemática proteccionista, aún más todavía, porque como todo, el animalismo no es una persona, 2, 3 que se juntan y dicen qué lindo perrito que tengo, cómo lo quiero, cómo lo cuido. Esto existe puertas para adentro en su casa, pero existe un compromiso con la comunidad también, de salir, de caminar, de hacerse cargo, de enfrentarse. Hemos tenido la oportunidad de ver a dos mujeres y una persona que pasaba, sumarse y enfrentar a los carreros en Rosario, planteando de acá no se mueven hasta que llegue a la justicia, con hechos que no pasaron a mayores, porque hubo rápida intervención, porque otros vecinos se suman, aparece la solidaridad, y también es cierto que esto ocurre ante casos muy palmarios, muy graves. No es que se sale por las calles y se dice tiene 10 gramos menos que lo que corresponde. No, sí, seguro. No, en el caso de maltrato y que uno realmente lo ha visto y es terrible. Claro, o denuncia cierta de un vecino que con nombre y apellido dice está pasando tal cosa. Perfecto. Bueno, y aconsejar entonces a todas las proteccionistas y a la gente también que se involucren, porque a veces es muy fácil cuando te mandan un WhatsApp, te mandan un celular, ay, el perro está acá en la esquina. No. Colaboremos todos, porque a veces uno está sobrepasado, ya no tiene más animales, no hay tránsito, doctor, claro. No hay tránsito, ya no hay más lugar. Entonces lo que le pedimos es que todos se sumen para colaborar, porque lamentablemente, y como está ahora esta época, considero que lamentablemente los perros van a seguir y cada vez más en la calle. Ojalá que no. Ojalá que me equivoque. Hay que hacer un trabajo de lo que nosotros llamamos el control ético de la fauna urbana, que pasa, entre otras cosas, por las castraciones masivas, sistemáticas, gratuitas. Que se está haciendo, sí. Esto hay que hacerlo a lo largo y ancho del país, porque también es cierto que cuando se hace una comunidad, aparecen los de las comunidades vecinas a arrojar los perros en esas calles. Lo más fácil. Obviamente, se lavan las manos, se vuelven a su casa, barren las puertas, muestran su hermoso frente, pero la realidad es que están generando una carga a toda la comunidad por una irresponsabilidad. Bueno, yo te agradezco. La verdad que seguiríamos charlando, pero yo creo que cuando las proteccionistas quieran. Ya hemos estado hablando y queremos tener un rato de estar, que vengas a la ciudad de Capitán Bermúdez y bueno, y que nos desasnes de muchas cosas para que se siga trabajando por el bienestar de la gente y también, ¿no es cierto?, de los animales, pero sin errores. Siempre decimos que la problemática del animalismo es una problemática parte de la salud pública. Y la salud pública nos involucra a todos. Seguro. No hay diferencias. No. Salud pública, distintas patologías, distintas problemáticas, pero es salud pública y sobre eso queremos trabajar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Bueno, nosotros ya hoy casi nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, era necesario y hablar sobre este tema que ocurrió en el día de ayer, otro caso.